Seguimos con la lectura continua del libro del Génesis y hoy se le ofrece a Abraham que finalmente llegará el hijo esperado. Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Finalmente llega ya la noticia concreta del hijo y el nombre que le debe de poner. Abraham, como hemos dicho en estos días, es definitivamente modelo de fe, ejemplo de una vida que camina en medio de muchas dudas, pero al final confiando, en medio de muchas cosas que no están claras, pero sigue con la fe y la certeza de que Dios está con él y le acompaña. Y eso siempre es motivante para nosotros, mujeres, hombres de fe, saber que la vida es un camino y hay dudas y hay incertidumbres, pero siempre debe estar la certeza de que no estamos solos. Dios nos acompaña, Dios camina con nosotros y vamos haciendo ese peregrinar por la vida, ese caminar por la vida, siempre con esa auténtica fe como el gran modelo de Abraham. Finalmente, repito, va a llegar el nombre del hijo Ismael, que pues Isaac, quien pues vendrá la descendencia. También aquí menciona a Ismael, que ha sido pues con la esclava Agar que ha tenido este hijo, pero con su esposa tendrá a Isaac. Con Ismael entendemos hoy por hoy que viene todo el pueblo árabe, todos los que son los árabes, y con Isaac viene la comunidad del pueblo judío, de donde saldrá Jesús. Y entonces aquí también vemos nosotros ese caminar de nuestra fe, ese pueblo elegido por Dios para hacer un camino, y definitivamente Abraham este modelo. Pero también en el Evangelio encontramos ese modelo de fe, este leproso que por el camino de su vida ha encontrado enfermedad, pero algo más que enfermedad, porque en ese tiempo la lepra, como toda enfermedad, era relacionada con la vida espiritual. Y decían, si está enfermo es porque pecó, algún pecado tiene. Pero con la lepra era algo todavía más drástico, más terrible, porque la lepra, pues gracias a Dios ya no es que la veamos por todos lados, antes sí se veía muy a menudo. La lepra pues es una enfermedad que a un cierto punto en la piel pues se pone de tonalidades negras, incluso empieza a caerse y pues el mal olor también es algo muy llamativo. Y es realmente grotesco ver a cuando alguien ya está bastante golpeado por la lepra. Entonces, cuando los judíos veían eso, se acordaban del texto bíblico que dice, la paga del pecado es la muerte. Y cuando veían un leproso decían, ¿qué pecado tan grave habrá cometido esta persona que ya la muerte se le ve, se le nota la muerte? Entonces era una condena mucho más férrea, mucho más firme y pues fuerte hacia los que tenían lepra. Era un rechazo. Entonces un leproso no solo experimentaba el dolor, la amargura de esta enfermedad primero. Segundo, la certeza de que no hay cura, no existía cura en ese tiempo. Esa enfermedad me lleva a la muerte, ya la muerte viene. Y tercero, el rechazo de toda la comunidad. Era un rechazo al leproso. De hecho, por ley tenían que estar fuera no podían vivir en la ciudad. ¿Y qué hacían? Se ayudaban entre ellos. Entonces estaba la ciudad de los leprosos. Era, por decirle un nombre, no era una ciudad, era una medio convivencia entre ellos para ayudarse, porque no podían vivir solo. Entonces ahí en comunidad se apoyaban en medio de su enfermedad, pero tenían que estar distantes. Entonces era un rechazo. Entonces eran tres cosas: lidiar con la enfermedad, segundo, saber que ya voy a la muerte,
Y tercero, experimentar un rechazo horrible de todos. Este leproso, con ese caminar de vida, con ese peso de la vida, con ese peso de amarguras, se acerca a Jesús. Y volviendo al tema de la fe que decíamos de Abraham, se nota la fe. Porque habrá otro milagro donde la persona le dice a Jesús, si puedes hacer algo. Pero aquí la pregunta no es si puedes, sino la afirmación es, si tú quieres, yo quedaré curado. O sea, no pone en duda que Jesús pueda. Lo que puede suceder es que no quiera, pero de poder puede. Entonces ahí se manifiesta la fe del leproso. Si tú quieres. Y entonces Jesús, con claridad y decisión, sí quiero, queda curado. Y se realiza este milagro. ¿Qué significa para este hombre recobrar la salud? Es recobrar la esperanza de vida, es recobrar la dignidad, porque ya no va a ser rechazado por todos. Y es sentir la predilección de Dios y el perdón de Dios en su vida. Así lo entiende este hombre. Para él significa muchas cosas. Definitivamente un volver a nacer. Cuando nuestra vida auténticamente se encuentra con Jesús, cuando tenemos la alegría de ese encuentro con el Señor, definitivamente nuestra vida tiene una nueva oportunidad. Nuestra vida renace siempre que logramos ese profundo encuentro con Jesús. Y eso en cada Eucaristía, en cada momento de oración ante el Santísimo, en nuestra vida espiritual tenemos esa oportunidad de ese encuentro con Jesús que da inicio a una vida nueva, a una vida mejor. Lo decíamos al inicio, hoy también recordamos a este sacerdote que también ayudó a muchas personas a ese encuentro con Jesús. Ahí en sus notas están recogidas todas sus notas de este sacerdote. Una de sus oraciones que hacía era: Señor, que todas las personas que yo he asistido a través de los sacramentos se salven. Todo aquel que he bautizado, confesado, le he dado la Eucaristía, le he dado la unción, todos los que he podido asistir con algún sacramento, que puedan alcanzar la salvación. Era una de sus oraciones del padre Hermógenes. Hoy recordamos 45 años de su asesinato, precisamente en una de las actividades que le caracterizaba. Iba a haber un enfermo y de regreso es que es asesinado. Sabían que él no se negaba a ir a ver a algún enfermo y había recibido amenazas de muerte. Por eso mucha gente que lo quería le decía: vamos a ir con usted a donde vaya, lo vamos a acompañar para ayudarlo, para protegerlo. Ante estas amenazas usted necesita esa protección. Y él lo veía totalmente al revés. No, precisamente por esas amenazas debo de ir solo, porque si me hacen daño a mí, es a mí, no porque vamos a dañar a más personas. Entonces él no permitía que lo acompañaran, aunque siempre se ofrecían a hacerlo. Y precisamente el día que lo asesinan, pues estaba solo, él en su vehículo. Es toda una labor pastoral de acompañamiento, de atención a enfermos, de atención a jóvenes. Se daba el reclutamiento forzoso en aquel tiempo y se conoce de testimonios donde él incluso se subía al camión del ejército y bajaba de ahí a los jóvenes. Y repito, tenía ya muchas amenazas de muerte. También él se opone a poderosos que se quieren llevar el agua de Pinula, que hasta el día de hoy es muy abundante. Se lo querían llevar a otros lados, canalizarla para llevarla a otros lados. También él se opone a eso. Es decir, una constante y férrea oposición a todo lo que fuera injusticia. También atender y asistir a personas ebrias que encontraba tiradas en el camino. Siempre cuando iba a la parte alta, las comunidades que se atienden en Pinula, pues la gente le regalaba frutas, le regalaba gallinas, le regalaba cosas. Él lo traía en el pick-up y mientras venía bajando, iba regalando a las otras familias. Siempre que llegaba a la parroquia, pues ya no llevaba nada. Siempre destacaba su generosidad,
celebraba la misa de cuerpo presente y pues la ofrenda que se recogía de la misa se la daba a los familiares que habían perdido a su difunto, sobre todo aquellos que estaban en extrema pobreza. En el terremoto del 76 está el testimonio de gente que dice: me vino a visitar el Padre. Pero el testimonio es sorprendente porque todos, o bueno, varios hogares afirman, viendo el reloj, la hora que lo llegaba a ver. Vino a tal hora, y otra familia decía: no, a esa hora estaba con nosotros. No, decía otra, estaba con nosotros. Y no lo decían porque calculaban, no, habían visto el reloj, tenían bien claro la hora en que él había llegado. Y entonces también se ha difundido que él pues pudo estar en varios lugares al mismo tiempo para precisamente estar en esa atención pastoral cuando se dio este terremoto de febrero del 76. Así que hay tantas experiencias, testimonios de la santidad hoy del Padre Hermógenes, que como sabemos está su proceso de beatificación y esperamos también algún día de canonización. Definitivamente es un ejemplo de fe y de defensa de la fe y de cuidado del pueblo de Dios.